Hola cracks del emprendimiento, vamos a hablar de 10 estrategias para aumentar tus ventas y tener más clientes con WhatsApp Marketing. Y seguro que has visto muchos videos de distintas estrategias sueltas por allí, por el internet. Por eso he reunido en un solo video y te voy a contar cuál me parecen las más efectivas. La primera y la última son mis preferidas. 1. Grupos de WhatsApp. Crea un grupo de WhatsApp y agrega a todos tus clientes o prospectos a él. Esto te permitirá enviar contenido de mucho valor, ya sea educativo o inspiracional. Entregar promociones exclusivas de manera rápida y efectiva. Recuerda que si creas contenido solo para vender, es muy probable que tus prospectos abandonen pronto el grupo. Te recomiendo que realices una estrategia de contenido que incluya videos educando a tus prospectos con el objetivo de solucionar un problema o una necesidad de tu cliente. Por ejemplo, si vendes ropa, puedes generar un live exclusivo haciendo una presentación de la temporada de la ropa, explicando las tendencias del mes, o si eres una persona que te dedicas a los servicios, puedas aprovechar estos espacios para poder educar a tus clientes. Esto se le llama Lead Nurturing o contenido para ventas en WhatsApp, que sería la estrategia número 2. En una de mis experiencias con uno de mis clientes, que su objetivo es ayudar a nivelar a los chicos a entrar a la universidad, creamos un grupo de WhatsApp en el cual ofrecimos un entrenamiento totalmente gratis por una semana para que conozcan cómo entrar a la universidad de sus sueños, ya sea local o extranjera. Aquí aprovechamos para hacer sorteos, entregar regalos significativos para nuestros clientes como programas de orientación vocacional. Es increíble porque mantienes muy alerta a tus clientes y haces conocer cómo tu negocio los puede ayudar. 3. Utiliza el chat individual. Además del grupo de WhatsApp, también puedes aprovechar para hacer ofertas individuales y enviar mensajes personalizados a los clientes que veas que estén súper interesados. Así será más fácil cerrar ventas. Puede ser muy útil para hacer seguimiento a los pedidos o resolver problemas de manera muy rápida. 4. Etiquetas de WhatsApp Business. ¿Cómo usar las etiquetas de WhatsApp Business? Estas te permiten agrupar a tus contactos en diferentes categorías, lo que te deja enviar mensajes específicos a cada grupo. Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa, puedes crear etiquetas para hombres, mujeres y niños y enviar contenido de valor y promociones solo a esas personas que estén interesadas en esas categorías. Puedes utilizar varios colores para que puedas identificar cuándo es un nuevo cliente a punto de hacer una compra o es un cliente. 5. Encuestas de WhatsApp. Es una manera útil de obtener retroalimentación de tus clientes y conocer sus necesidades y preferencias. Utiliza encuestas cortas y concisas para obtener la mayor cantidad de respuestas posibles. ¿Cómo crear estas encuestas de WhatsApp Business? Hay dos maneras para realizarlo. Primero, la encontramos en la parte nativa de WhatsApp. Y la segunda forma que podemos crear encuestas es a través de estas plataformas que te permiten dejar una buena experiencia a tu cliente, por su calidad de diseño que te permite hacer acciones como incluir un método de pago o agendar una cita, lo que WhatsApp aún no te permite. Entre las herramientas más conocidas y mis preferidas porque generan una buena experiencia son: 1. Google Forms. Es una herramienta gratuita de Google que te permite crear encuestas en línea y compartes a través de un enlace. 2. SurveyMonkey. Es una herramienta de encuestas en línea que te permite crear y enviar encuestas de manera muy sencilla. Y la tercera, mi preferida, Typeform. Es una herramienta de encuestas en línea con un diseño atractivo y fácil de usar. Te permite crear encuestas personalizadas y compartirlas a través de un enlace. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que para poder enviar encuestas a través de WhatsApp necesitarás una cuenta de WhatsApp Business que te permitirá enviar mensajes masivos y tener acceso a más funciones de marketing. Además, es importante que estas encuestas sean cortas y concisas para obtener la mayor interacción. 6. Ofrece descuentos y promociones exclusivas. Como les mencioné anteriormente, es importante tener una buena relación con tu comunidad, así que el contenido de valor va a ser el rey para que logres los mejores resultados. Sin embargo, debemos mantener la constante oferta y hacer sentir que son los primeros en obtenerla por ser una comunidad fiel. Nadie se ha preocupado tanto por mí. No debemos olvidar de utilizar gatillos de escasez o urgencia para que los clientes tengan una mayor reacción. Recuerda que los clientes suelen apreciar los descuentos y promociones exclusivos, así que no dudes en ofrecerlos a través de WhatsApp. 7. Utiliza el marketing por mensaje directo. Los mensajes directos te permiten enviar mensajes privados a tus seguidores en Instagram o Facebook. Puedes utilizar esta opción para enviar mensajes para invitarlos a tu comunidad y pueden estar al día del contenido que estás compartiendo. De esa manera tienes más posibilidades que en un corto plazo te puedan comprar. 8. Utiliza las historias de WhatsApp.
Antes que nada, pide a tu comunidad que te agregue a los contactos y de esa manera podrá ver las historias de WhatsApp, que son una manera útil de compartir contenido visual temporal con tus seguidores. Puedes utilizar para mostrar el contenido de valor de productos o servicios nuevos para promocionar eventos y descuentos especiales. 9. Utiliza el contenido visual. Los mensajes con video suelen tener una mayor tasa de apertura y participación, así que aprovecha esto y utiliza contenido visual en tus mensajes de marketing. Esto va atado a la estrategia número 3, nurturing para generar más ventas. Si te interesa saber cómo crear un buen contenido para vender más por WhatsApp, déjame en los comentarios y estaré creando un tutorial de esta estrategia. 10. Y por último, y el que más me fascina y siempre me vuela full la cabeza, mensajes automatizados en WhatsApp. Puedes utilizar chatbot para WhatsApp que envía mensajes a tus clientes de manera automática, ya sea en grupos o de forma personalizada. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo en responder las preguntas repetitivas. También lograrás mejorar la interacción con tus clientes. Puedes automatizar el seguimiento a nuevos clientes y enviar recordatorios a antiguos clientes para que te vuelvan a comprar. Si quieres un entrenamiento de 4 videos para que puedas aplicar esta estrategia y puedas convertir a tu WhatsApp en una máquina de ventas, te dejo en la descripción del link donde puedas acceder totalmente gratis. Eso es todo, cracks. Recuerda, soy Sebas Agalf. Si quieres ver más contenido como este, dale like y suscríbete.